Amén. Pues buenas tardes, que Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente y pues hoy es un día muy, como decía el hermano, a gusto, ¿no? Clima entre fresco, calentito, pero pues estamos disfrutando del clima hoy, ¿no? Pues hoy quiero compartir con ustedes un tema al cual yo le puse en tercera persona. Este tema fue algo que puedo decir, es parte del trato del Espíritu Santo de cómo empezar a ayudarme a entender mi condición, a entender la situación en la cual yo estaba y también poder comenzar a tomar decisiones respecto a esas situaciones en las cuales yo me encontraba, ¿no? Este tema, tercera persona, comenzó también, ¿verdad?, con uno de los estudios en donde decía que Dios, una vez que tenemos este encuentro con Él es quien nos empieza a traer esa convicción de la condición en la que estamos para poder empezar a tomar esas decisiones, ¿no? Y no recuerdo bien el término, pero esto es a que nos lleva a ver el porqué de la condición tanto de la gente como de la propia, y poder entender que eso se debe a que a veces estamos tan separados de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, que simplemente, pues como en otros temas decíamos, ¿no? Vivimos tan ensimismados, tan de manera egoísta, que siempre estamos pensando más en lo que nosotros queremos, a veces ni siquiera haciendo nuestro propio bien, sino simplemente querer mantenernos como que pues tenemos la razón de estar como estamos y así queremos seguir, ¿no? Pero cuando yo escuchaba este tema, yo ya había leído esta historia que está en 2 Samuel 12, donde el profeta Natán confronta a David, ¿verdad? Si lo han leído, está la historia en 2 Samuel, capítulo 11 y 12, donde relata la historia, ¿verdad? Donde David pues cae en todas estas malas decisiones, en donde él pues dice que en lugar de ir a la guerra, él se queda en casa y es tentado, ¿verdad? Dice que él estando, se levanta y va a su balcón, de su palacio y todo, y dice que llega y ve a una mujer y que le parece atractiva, ¿no? Y entonces él manda a investigar quién es y pues luego va y dice, no, pues fulanita de tal y esposa de tal. Y David, aún sabiendo esto, dice que él continuó tomando decisiones diciendo, pues mándamela a traer, y al punto de caer en el adulterio, ¿no? Okay. Después, cuando ya pasa esto, pues él trata todavía de seguir encubriendo, seguir cayendo aún más en pues una condición peor, ¿no? Ya en la mentira, llegar al punto del homicidio, porque pues ya las decisiones que había tomado hasta ese punto ya lo habían rebasado, ¿no? Ya sabía que había cometido adulterio, pues mandó a traer al esposo que era un soldado de su ejército, y lo quiso encubrir porque la mujer quedó embarazada y pues lo quiso mandar a su casa para hacer parecer que era su hijo, ¿no? Realmente su mente se dejó invadir por el pecado, y ya después que este hombre pues no accedió y no pudo encubrir su pecado de esa manera, pues dice que lo manda al frente de la batalla para que muera y para ya no tener que confrontar su pecado. Entonces llega a caer todavía, como dijeran, más bajo, ¿no? Entonces esa historia sí me confronta porque pues como seres humanos, nuestra humanidad, el dejarnos llevar por el deseo, por nuestra mente, por nuestra carne, siempre vamos a ir, como dicen, cayendo cada vez en una condición peor, ¿no? Entonces, ya que sucede esto, pues dice que el Señor dice que lo miraba, pero en este punto David se había dejado cegar por su deseo, por sus propias concupiscencias, como dicen, ¿no? Y entonces dice que el Señor se sentía molesto por la actitud de David al haberlo ignorado y al no haber tomado en cuenta pues la voluntad de Dios y al dejarse dominar por todas estas cosas. Y entonces él manda al profeta Natán. Pero a mí me gusta porque cuando yo miraba la postura del profeta Natán, en una de las versiones menciona que él decía, si yo voy y yo confronto al rey de lo que hizo, capaz que me mata, capaz que pues toma acción en contra mía para no ser descubierto o por sentirse en esa encrucijada, ¿no? Entonces pude ver cómo en esa escritura él va ya con una estrategia frente a David. Y dice que va y dice en la versión que tenía aquí, dice que va, Dios le dice, ve y cuéntale esta historia. Y entonces va el profeta Natán y va con David y le dice la historia de dos hombres, ¿no? Y dice que uno que tenía una ovejita y que la cuidaba y que la tenía en su casa, y el otro teniendo muchas ovejas, pues va y le quita la oveja al que solo tenía una y que la toma para sí y así, ¿no?
Y entonces lo curioso es que cuando el profeta va con esta historia, curiosamente David es como que, una historia más, y le empieza a poner atención, yo creo superficialmente, y solo se enfoca en los hechos de la historia. Pero cuando llega al final del relato en donde le dice, no, este hombre, y le quita y hace mal contra el otro y así, entonces llega al final de la historia y le dice, David, tú que, así como casi diciéndole, ¿qué opinas de este hombre malo que hizo esto? Entonces David dice que se encendió, se molestó por escuchar esta historia y dijo, no, pues este merece, yo creo que hasta la muerte por haber hecho esto y por hacer el otro. Y entonces él dice que sintió que le salió lo rey, lo juez, por este hombre que le contaban la historia. Poderío. Ajá. Entonces cuando el profeta, yo imagino la pausa así como de viéndolo, dejarse encender por la molestia, por el sentir toda esa historia tan cruel, con tanta alevosía, ¿no? Pero llega entonces el profeta y le dice, ese hombre eres tú. Pero curiosamente David ya había lanzado un juicio sobre ese hombre malo que había tomado la oveja que no le correspondía, que solo era de aquel hombre, ¿no? Entonces se me hizo curioso y el Espíritu Santo también a mí me hacía ver, es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él tiene a veces que llevarte a verte a ti en tercera persona para entender la condición en la que tú estás. Él te va a decir, mira, te va a contar de un hombre o de una mujer que hace tal o cual cosa, y tú vas a decir, ay no, qué mala persona, ¿por qué anda haciendo esto? ¿Por qué anda haciendo esto? Y de repente el Espíritu Santo te va a decir, eres tú. Sí, ¿no? Exacto. Entonces ese fue un proceso en el que el Espíritu Santo comenzó a llevarme a mí, a verme a mí en tercera persona, en el que a veces yo podía ver a alguien hacer un gesto mal contra alguien, y yo decía, ay, qué mala onda, ¿por qué le hace esa cara? ¿Por qué le contesta así? ¿O por qué le contesta feo? O a veces con mi madre, ¿no? Incluso de que llegaba a pasar que yo veía que a veces, no sé, mi hermano o pasara, ¿no? De que le contestara mal y yo sentía feo, ¿y por qué le contesta así mi mamá, no? Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo comenzó a hacer que yo me diera cuenta de cómo yo le contestaba también. Entonces cuando yo ya me miraba y yo de repente contestaba mal, era como, ay, o sea, caía, como decía, ¿no? El juicio que yo hacía sobre otros, sobre mí, al decir, mira cómo tú estás contestando. Y lo curioso es de que lo hermoso del Espíritu Santo es que la verdad que Él nos revela no es para condenación, sino para ser libres. En donde Él te revela que ya lo que está mal no lo hace para condenarte, sino para que seas consciente y comiences a tomar mejores decisiones, ¿no? Claro. Y un comportamiento de decidir, yo quiero ser verdaderamente una hija de Dios, que es ejemplo en todo, ¿no? Como hija, como esposa, como todo. Pero para eso nos debemos dejar enseñar por el Espíritu Santo. Y yo vi que al dejar que Él me viera, me hiciera verme a mí, siempre en tercera persona, me ayudó a ser más justa con cómo yo podía juzgar a alguien más, o incluso de ser honesta conmigo misma cuando yo actuaba mal, ¿no? Porque hay veces que, pues le digo, uno se permite cosas y se justifica por la intención, ¿no? Pero a otros sí los juzgamos respecto a sus acciones. Entonces, el Espíritu Santo lo que empezó fue a decirme, mira, tú haces esto, tú haces esto por aquello, y ya cuando alguien más lo hacía, me hacía verla ya con amor, porque yo sabía que a lo mejor yo podía cometer los mismos errores o los estaba cometiendo, y no tenía yo que ser, pues así, juzgarla sin tapujos, porque tal vez yo estaba cometiendo los mismos errores. Y no para seguirlos cometiendo, sino para hacerme consciente de ellos y comenzar a corregir esos comportamientos. Claro. Ya después, yo sé que de ahí para acá también a veces pasaba que mi mamá y yo pues llegábamos al punto de molestarnos, porque a ella le molestaba mi conducta y a mí yo también me ponía orgullosa y durábamos rato así enojadas o con esa actitud, ¿no? Más que nada yo como hija, como yo tenía por qué igualarme a mi mamá, ¿no? Pero era mi actitud. Y llegaba así, ya después cuando Dios empezó a tratar esa área de mí como hija con mi mamá, empezamos a bajar mucho ese tipo de comportamiento. Comenzamos a compartir desde un ángulo más de compartir, más de compañeras, más de unirnos, hasta esto, ¿no? De poder venir aquí. Para ella era como de, pues vamos, yo te acompaño. Y comenzó a surgir ese tipo de pues puedes decir de amistad, de correspondencia, sí. ¿Por qué? Porque me di cuenta cómo el Espíritu Santo comenzó a doblegar mi orgullo respecto a cómo ser yo hija con ella.
Y también ella me dice, es que ahora yo veo, pues tú me bendices cuando tú me compartes lo que Dios te da. Y pues también ella, cuando yo hago algo, ella también me comparte. Y así, entonces, hay algo que sucede, esa relación, ya ahora, por medio del Espíritu Santo, haberme ayudado a bajarle, como dicen, 2, 3 rayitas a mi orgullo, a mi comportamiento como hija. Y yo sé que mucho de eso ayudó cuando yo comencé a verme así. Porque yo podía decir, no, mira cómo le contesta a su mamá, cómo le contesta así. Pero después el Espíritu Santo, mira cómo le contestas a tu mamá. Y ya entonces venía ahora, entonces yo me estoy comportando como aquel que yo estoy diciendo que se porta mal. Entonces ya ahora era como de tratar de mediar, tratar de pues sí, de ver mis palabras. Algo que funcionó mucho para mí, el hecho de verme como tercera persona, es que hay veces que yo tal vez contesto en automático de manera, pues, golpeada o de ironía o así, y yo tenía que darme cuenta. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo hago para yo evitar hacer esto? Y lo que comencé me dio a entender para poder ayudarme fue poner mi grabadora. Ya saben, todos tenemos grabadora en el celular. Pues poner mi día grabando ahora sí que generando evidencia, todo lo que dijera iba a ser usado en mi contra. Pero fue algo que a mí me ayudó a hacerme consciente de cómo yo estaba actuando, cómo yo hablaba, cómo yo me dirigía, de qué manera estaba, ¿no? Entonces cuando yo comencé a hacer esas grabaciones, después yo ya me las ponía en los audífonos y estaba yo actuando normal así, pero yo lo estaba escuchando y de repente yo escuchaba mi tono, escuchaba cómo hablaba, escuchaba cómo decían las cosas. Y a veces nos pasa, ¿no? De que a veces, algunos dicen que más las mujeres, ¿no? Que detectamos el tono de la voz o del sentido de las palabras, ¿no? Pero me di cuenta que a veces también lo que yo decía, oye, me estás hablando golpeado. Pues ahora yo que estaba escuchando mis propias palabras, podía escucharme que yo también hablaba golpeado. Y yo también usaba tonos irónicos, usaba tonos sarcásticos, ¿no? O haciendo, pues sí, que uno trata a veces como tontería lo que otra persona te dice, o menospreciando. O sea, entonces cuando yo me caché que yo estaba actuando de esa manera, y el Espíritu Santo, ya ves, o sea, lo que yo te estoy diciendo es porque hay que mediar eso, porque eso va a sanar mucho la relación que tú tienes con las personas. El hecho de que tú no te sigas comportando de la misma manera en la que antes te comportabas, en donde ya sea evidente el cambio que está sucediendo adentro, que sea evidente ahora en el trato con las personas, ¿no? Y ya ahora también con mi papá, ¿no? Decir, no, pues mira cómo le contesta aquel, cómo hace esto, pero ahora me llevó a mí. Oye, ¿cómo le contestas? ¿Cómo te diriges? ¿Cómo mantienes tu postura ante la autoridad que es tu papá o que es tu jefe, ¿no? Entonces ya todo eso comenzó a mediarlo, pero fue por eso, porque ahora esa palabra, es decir, en tercera persona. Si hay algo que tú crees que está bien o algo que está mal, ponlo en tercera persona y va a ser más fácil poder juzgarlo y tomar decisiones si algo está bien o está mal. Claro. Entonces fue algo que a mí me ayudó mucho y me ha ayudado a nivelar mucho mi carácter y mi forma de actuar con la gente. Porque antes sí, o sea, ya dicen a veces uno puede estar, ay, estoy feliz, pero avísale a tu cara, ¿no? O sea, estás descompuesto de la cara o andas diciendo, estoy contento, pero con el ceño fruncido, ¿no? Y yo siempre me he visto que yo tiendo a tener mi gesto como serio o el ceño así, pues un poco así como molesta. Y a veces me costaba mediar eso. De hecho, también cuando pasó que yo estaba como líder de mujeres en la iglesia, fueron 2 años de eso. Pero también por eso sé que el Espíritu Santo quería tratar conmigo, con mi carácter, con mi manera de expresarme, a una expresión facial, porque al ser líder tú no puedes estar con ese ceño porque pues, oye, ¿cómo te vas a ver de hospitalaria? Sí, porque también es parte de ser testimonio, ¿no? Para las hermanas. Y muchas de ellas me empezaron a agarrar cariño, ¿no? Pero había una de ellas que me dijo, es que parece que estás enojada o que te caigo mal. No, le dije, mira, te voy a ser honesta, mi expresión es esta, así acostumbré mi facción a estar, pero por favor, cuando pase así, confróntame, acércate, salúdame y vas a ver que cambia, porque a veces, muchos de nosotros a veces así estamos, ¿no? Acostumbrados a tener una expresión, pero pues también tenemos que aprender a irla modificando, a ir haciendo, como dicen, evidente la alegría de acá para afuera. Claro, porque si no, pues siempre estamos espantando a la gente o que la gente tenga un mal concepto
y no siendo completamente, ¿verdad?, esa figura o ese reflejo de la gracia o del amor de Dios. Entonces, cuando ya comencé a verme así, pues era fácil empezar a detectar lo que yo tenía que observar en mí para poder hacer esos cambios que eran necesarios, ¿no? Fue mi vocabulario, mi expresión, fue mi forma de dirigirme a las personas. Dios comenzó a quitarme muchos miedos al tratar directamente con mi persona completa, físicamente, aún mi forma de expresarme. Y eso es algo que también ha abierto puertas, ¿no? Yo también me considero alguien que antes era, como dijeran, antisocial, ¿no? A mí no me gustaba conocer gente, yo no quería acercarme con nadie. Entre menos me conocieran, mejor, o sea, era muy así, muy antisocial, dijeran, ¿no? Pero el hecho de que ahora el Espíritu Santo comenzara a tratar conmigo también empezó a decirme, es que esa no es la identidad que yo te doy. Claro. ¿No? Porque él mismo dice, en esto serán conocidos en que se amen unos a otros, pero el amar tiene que ver con expresión, con conexión, con esa dinámica de familia, de amistad. Pero si nosotros nos cerramos a así soy, así pienso, así me porto, así esto, pues entonces no estamos dejando que se haga evidente el cambio que Dios ya está haciendo adentro. Entonces, dejar que el Espíritu Santo te lleve, así como Dios, como a través del profeta Natán llevó a David a verte la condición en la que tú estás, es que tú vas a poder ver en dónde tienes que cambiar, en dónde debes de ver que se refleje más lo que Dios tiene o debe de hacer contigo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba como líder, comencé a tener que bajar también a esas 2, 3 rayitas de mi carácter, a darme cuenta y poder aceptar a cada una de las hermanas sabiendo que cada una de ellas era diferente. Y le digo, esa postura de verlas en tercera persona me hizo a mí el hecho de no quitar ese juicio sobre la gente. De ya no estar pensando que si son así, sino realmente concentrarme en que yo tenía que ser lo que yo debía ser para ellas. Okay. Diciendo, tú vas a ser de bendición para ellas. Y tu persona y tú debes de ministrarte para ellas. O sea, tú debes de prepararte para que tú seas de bendición para ellas. Hay veces que ellas a lo mejor están en el proceso y tú vas a tener que ser ese ejemplo para ellas. Entonces ya no era tan de, ay, pues no, yo soy así, pues si yo no tengo ganas, pues no hablo con nadie. ¿Por qué no? Porque yo tenía que ser más ese ejemplo, ¿no? Ese, ¿cómo le llaman? Esa bienvenida, porque llegaba también gente nueva y yo tenía que ser, pues, que Dios le bendiga, qué bueno que está aquí, sí. ¿Por qué? Porque aún eso es uno de los frutos que tenemos que dar, ¿no? La amabilidad, el servicio. Pero si seguimos portándonos, le digo, el Espíritu Santo ahí está. Él siempre nos va a recordar, nos va a enseñar, pero si nosotros no hacemos caso, pues siempre vamos a permanecer en esa misma postura, en esa condición, y vamos a ser de tropiezo para otras personas. Entonces, de ahí yo comencé a ver y le decía, bueno, a veces alguna persona difícil, Dios mío, pues entonces ayúdame, ¿cómo llegar con esta persona? Dame las palabras, dame el carácter, la templanza para acercarme. Y fue donde él empezó también a enseñarme cómo tratar con cada una de ellas. Después, todas empezaron así como a tener esa cercanía, ese acercamiento, unas me empezaron a tener de amistad y para mí fue un regalo, porque le digo, yo para mí experimentar la amistad era algo que yo veía como ajeno, como que no tenía muchas ganas, ¿no? Pero ya que empecé a conocer a las chicas, a las hermanas y todo, me di cuenta que cada una de ellas tenía un aporte súper importante, un aporte increíble de bendición, desde sus testimonios, sus carácter, su forma de tratar. Yo aprendí mucho en esos 2 años de cada una de ellas y todavía, ¿no? Pero en esos años, al permitir que Dios me ayudara a quitarme todos esos prejuicios, comencé a conocerlas y fue algo que a mí me edificó mucho. Porque no me vi sola, sino que me vi rodeada de hermanas igual que yo, que estaban disfrutando de servir a Dios, a nuestro mismo Padre, ¿no? Y ya pude sentir esa conexión, que así como sucedió con mi mamá, también sucedió con cada una de ellas. Y comenzamos pues a surgir como en esa unidad que es de parte del Espíritu Santo, ¿no? En que todas comenzaron a despertar, a querer servir y una disposición bien hermosa. ¿Por qué? Porque al permitir que el Señor nos enseñe y nos ayude a estar en ese mismo sentir, no a ser iguales, sino a estar en el mismo sentir, es algo que nos conecta y nos ayuda a crecer, nos ayuda a edificarnos verdaderamente como Él quiere. Entonces,
Cuando yo miraba esta historia, a mí me invitaba mucho a eso, ¿no? De poder siempre, toda situación, permitir que el Espíritu Santo me llevara hacia atrás y verme en lo que yo estaba haciendo. Y poder decir, sí, cierto, tienes toda la razón. Y reconocer el error, y reconocer la falta, reconocer lo que tenía que avanzar, no lo que tenía que crecer. Sí, efectivamente, si me permite ese comentario, de esto se trata el que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, porque a través de la historia, a través de los pasajes, es como vamos a aprender en qué estamos mal. Hablamos de mal carácter, hablamos de adulterio, hablamos de tantas situaciones que le sucedieron a aquellos grandes personajes. Caray, pues le pasó, sí, estoy fallando aquí, híjole, ya le eché el ojo a la vecina, estoy así con ese mal, estoy renegando porque el hermano le están bendiciendo, como Jonás, ¿verdad? Y de repente Dios nos dice, tienes que ir a predicar. No, porque yo voy por el mejor que vaya otro. Entonces, sin duda estamos viviendo estas vivencias que a ellos también las vivieron, y también conocemos castigo y también bendiciones de parte de Dios. Entonces, tú hablabas de una confrontación, y eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios en nosotros, el confrontarnos y darnos cuenta exactamente con lo que estamos haciendo bien y con lo que estamos haciendo mal. Así es. Y entender la autoridad que nos ha dado, porque al mostrarnos ser la verdad o al mostrarnos lo que está mal, no es solo para saberlo, sino para tomar acción. Claro. Tomar la autoridad y, como dice él, saber que tenemos el poder, tenemos el amor y el dominio propio para ejecutar esa buena voluntad que Dios nos está mostrando. Claro. ¿Sí? De ser ese testimonio, de ser amor, de ser, pues sí, lo que Él nos llama, ¿no? De poder reflejar todos esos frutos que son a través de Él, ¿no? Porque si no, siempre le digo, vamos a justificarnos el de yo soy así porque el otro es así, pero en realidad lo que Dios nos insta siempre es a tomar en cuenta que todo eso es para un bien mayor. Lo que Él nos pide no nada más es para nosotros, sino es para un bien mayor. Sí, marcar la diferencia y también ser de bendición a través del ejemplo, a través de el actual, cómo nos comportamos dentro de una congregación, porque eso va a inspirar a otros hermanos. Porque si uno platica de su testimonio, si uno habla de su experiencia que yo he compartido aquí con todos los que nos están escuchando, con ustedes también, en el sentido de que cómo Dios me ha fortalecido de tal manera que yo sigo adelante. Entonces, personas que vienen atrás de nosotros y que están viviendo lo mismo, entonces ellos están escuchando que yo, en lo personal, encontré fortaleza en Dios. Entonces, ok, si el hermano pudo encontrar esa fortaleza, yo también la puedo encontrar. Entonces, ya estás inspirando al hermano a que haga lo mismo para que obtenga lo mismo que uno ha obtenido, que es paz, que es armonía. Y seguimos con pruebas y con luchas y desafíos, pero le seguimos mostrando a la gente, tenemos buena actitud ante la iglesia, y sobre todo con esa actitud de decir, Padre Santo, en tus manos estoy, yo soy ese barro, tú eres el alfarero, tú me vas moldeando, yo acepto lo que tú tienes para mí. Entonces, ¿qué le estamos demostrando a la gente? Que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, para que ellos también a su vez, en su momento, se pongan en las manos y le dejen el control a Dios de esa situación, ¿verdad? Así es, y luego hay está en Mateo 7, en Lucas 6, 37 y 42, donde habla directamente, ¿no? Cuando dice que no quieras quitar la paja del ojo de tu hermano o del que tienes enfrente, sino te das cuenta de la viga que tienes en tu ojo. Saber que cuando el Espíritu Santo te revela algo es porque primeramente debes de sacar lo que hay en ti para que puedas ayudar a otro. Por supuesto. Porque si no es nada más el juicio sobre el otro, pero tú no estás haciendo nada para cambiar. Y cuando tú permites que ese cambio suceda, es algo que a ti te da la autoridad para ayudar a otros. Claro. No para juzgarlos, para ayudar a otros a ser libres de lo que tú ya fuiste libre. Sí, por ejemplo, ahora para mí es muy importante, por ejemplo, si yo veo que Dios a mí me ha hecho libre de esa cuestión emocional y mental, es algo que a mí me comisiona para ir y hablar a otros. También la libertad de ser libres mentalmente, emocionalmente, en todas las áreas que Dios me va haciendo a mí libre, y yo voy permitiendo esa libertad y voy creyendo y tomando ese poder, esa autoridad para que esa realidad se haga en mi vida. Entonces yo puedo
tener esa autoridad para hablarles a otros de esa libertad. Amén. De que ellos también sepan y puedan tomar también esa identidad en Dios de personas libres. Porque hay veces que aunque por más que leamos y todo, pero si no hay un efecto o no hay verdadera fe de ponerlo en práctica, es cuando no sucede, pues si no podemos ir a otros a quererles ejecutar o ponerles la palabra cuando nosotros no estamos poniendo la palabra en práctica, ¿no? Sí, exacto, podemos ver tomando el pasaje de David que estábamos comentando, cómo es que escribió: Padre Santo, perdóname, límpiame este corazón. Entonces podemos ver que él le clamaba al Padre ese perdón, así mismo como él clamó ese perdón, Dios le perdonó. También nosotros nos equivocamos y también nosotros podemos pedir al Padre ese perdón con esperanza que lo va a hacer. Entonces, Sí. él fue un ejemplo ha sido un ejemplo para todos nosotros, que de repente nos equivocamos de diferentes maneras, no solamente como él se equivocó, pero sabemos que nosotros clamando al Padre, seguramente tendremos ese perdón que necesitamos. Sí. ¿No? Tan solo hay no apunté el salmo, pero me gusta mucho leer los salmos, donde David expresa que le dice: examíname. Esa palabra es algo que es darte cuenta que Dios, o sea, Él conoce todo de ti. Pero al decirme examíname, o sea, enséñame lo que está mal en mí. Claro. O sea, tener el valor de decir: Señor, sí, confróntame, porque vale la pena que me confrontes. ¿Sí? Que si tú me confrontas, le digo, nunca va a ser para condenación, sino para libertad. Él quiere enseñarte dónde está la situación que te está causando conflicto, problema, lo que estás haciendo tal vez mal o estás cerrando, o lo que te estorba, para que tú puedas ser consciente y que realmente puedas romper y quitar eso que está ahí. Habrá cosas que, como él dice, pon un corazón nuevo, ¿no? Un corazón de carne, porque hay cosas que humanamente no está en nuestro poder a veces hacer ese cambio, pero hay cosas que a través del poder de Dios lo vamos a poder vivir, lo vamos a poder experimentar. Claro. Y es el hecho de reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas y tomar la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, es lo que nos ayuda a ejecutar esa buena y agradable voluntad de Dios en nosotros. Porque siempre, como le decía, a veces justificamos por nuestro pasado, por nuestros padres, por todo, la condición en la que estamos. Pero al entender la identidad que tenemos hoy en Dios a través del nuevo pacto, es de que ya no hay condenación para los hijos de Dios. Y esto es hablando de que ni aún generacionalmente debe haber esa maldición sobre nosotros, porque dice que todo decreto fue roto a través del nuevo pacto que es Cristo. Amén. Entonces, si nosotros seguimos actuando conforme a todas esas cosas y justificándonos con el pasado, es porque no hemos entendido la nueva identidad que tenemos en Dios a través del pacto que es Cristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y comenzamos a creerle de esa identidad de la cual hoy disfrutamos a través de Cristo, es que comenzamos a actuar y comenzamos a actuar en consecuencia de esa identidad. Esta vez nos daban la clase y decía: nosotros no hacemos para salvarnos, sino hacemos porque somos salvos. Amén. Todas nuestras acciones son en consecuencias de ya una identidad que tenemos en Cristo a través del nuevo pacto. Amén. No por nosotros mismos, sino a través de la autoridad que tenemos a través de ese nuevo pacto que es Cristo. El cual dice, por el cual se deshicieron todas las cadenas, se deshicieron todos los decretos que habían sido lanzados, toda maldición ha sido rota. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo la obra completa. Amén. Entonces, cuando vemos la posición de David, vemos que lo más importante es que cuando él reconoce, ya cuando cae la verdad ante sus ojos al decir: yo fui ese hombre que hizo tal cosa, tal calamidad, tal desastre, ¿y qué hace? Se arrepiente. Así es. Entonces, cuando lo más importante, Dios, como le dije, Él siempre te va a hablar la verdad, Amén. pero está en ti si realmente te rindes a esa verdad. Claro, si la aceptas o no. Exacto. Y te arrepientes o aceptas el error y pides perdón y comenzar de nuevo. Amén. Porque eso es lo que Dios siempre nos lleva. Le digo, no es para condenación, sino para ser libres. Así es. Porque si David no hubiese sido confrontado, hubiese permanecido en esa mentira para sí mismo. No aceptando que él había hecho todas esas cosas, tal vez hubiera venido alguien más y lo hubiera confrontado, también lo hubiera mandado a matar. Hubiera permanecido su corazón en esa misma condición del pecado. Sí, entonces, sí. cuando ya es confrontado directamente por Dios a través del profeta,
¿qué pasa? No, dijo, sí, o sea, Dios nuevamente cae en la conciencia de que Dios está. Y decir, ciertamente fallé. Así es. Te fallé, hice lo malo delante de tus ojos, y es donde cae, ¿no? Es decir, no mires mi iniquidad, perdóname. Y él empieza, hay muchas declaraciones que él hace, como por ejemplo cuando dice que él va a hacer su pecado, que era rojo, que era como el carmesí, como blanco, como la nieve, como la blanca lana, o sea, porque él se da cuenta de que para eso vino Dios para con él, ¿no? Es decir, no era para condenarte, sino para limpiarte, para que ya no permanecieras en esa condición y que ahora vinieras nuevamente a volver al consciente de saber que yo soy contigo. Amén. Que no hay necesidad de permanecer en el pecado, sino que otra vez él se dejara abrazar y cobijar por Dios y comenzar a seguir su reinado, su lugar donde él estaba, porque pues, digo, qué triste, ¿no? Que hubiese permanecido así o que Dios simplemente lo hubiese desechado, pero no. Va y lo confronta porque él lo amaba, porque era su amigo. Y eso es algo que siempre lo tenemos que tener presente. Él nos ama y nos tiene como sus amigos y él quiere lo mejor para nosotros. Sí. Entonces, si es necesario confrontarnos, él lo va a hacer. Ahora, prestemos oído. Prestemos oído para que realmente hagamos lo que debemos de hacer. Y arrepintamos de lo que nos tengamos que arrepentir. Y reconozcamos lo que tengamos que reconocer. Y soltemos lo que tengamos que soltar. Sí, porque le digo, todo eso son justificantes para permanecer ahí en el hoyo, ¿no? Permanecer en nuestra forma siempre, pero en realidad lo que Dios quiere, le digo, eso siempre lo entendí desde que lo entendí. Él nos quiere libres. Amén. Sí. Libres, en todo sentido. Mente, alma, cuerpo, espíritu, nos quiere libres. Pero de ahí a nosotros a que prestemos oído y realmente hagamos caso con estas confrontaciones que siempre el Espíritu Santo está. Y yo sé que lo escuchan, y yo sé que lo escuchamos, pero hay de nosotros que no hagamos caso de lo que Él nos está diciendo. Sí, definitivamente nosotros está el aceptar esa oportunidad que Dios nos da, el aceptar ese regalo que Dios nos está dando al darnos la oportunidad de arrepentirnos. Quiero citar el Salmo 51, sí, espero no tardarme, son 19 versículos. Pero dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consigo mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán mis cerros sobre tu altar. Aquí está reconociendo, David precisamente está mostrando su arrepentimiento y su disposición para alejarse de ese pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Así es. Sí, por eso le digo, o sea, para mí también los salmos, todo eso para mí me llenan de esperanza, porque saber que reconocer tu humanidad no te hace menos, al contrario. Es donde dicen, donde verdaderamente en tu debilidad es donde Dios se muestra. Entonces, él al reconocer todo lo que él había hecho y saber que únicamente puede ser redimido, puede ser restaurado por Dios, eso es lo que siempre debe darnos esperanza. Saber que a veces, por nuestra humanidad, a veces vamos a cerrar nuestros oídos. A veces podremos ceder, a veces algunas cosas, como dicen, terrenales o carnales, pero el reconocer y dejarnos que Dios despierte nuevamente nuestro entendimiento en nuestro corazón. Como dice ahí, Él es el que nos da la sabiduría. Amén. Sí, pero Él es el quien quiere realmente enseñar y poner en una posición correcta nuestro corazón.
porque Él es quien lo hace. Entonces, siempre vamos a estar rodeados de todo, pero el entender que el verdadero propósito es siempre permanecer conscientes de que Dios está con nosotros. Sí. Porque si no, ay no, yo creo que aquí no está, pues aquí me permito hacer cosas, ¿no? Pero esa es una de las verdades que el Espíritu Santo, y cuando yo le decía, Dios mío, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y cuando habla Pablo y dice que aún podrás hablar lenguas, podrás hacer sanidades y todo eso, pero eso no es la llenura del Espíritu Santo. O sea, son señales. Okay. Pero la verdadera llenura del Espíritu Santo es cuando tú entiendes que no hay lugar donde Él no esté. Así es. Cuando tú entiendes que no hay lugar donde Él no te esté escuchando, no te esté viendo, no esté contigo. Y eso es algo que quita y quita mucho lo que es la cara del pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay como de ahorita me voy a esconder de Dios o voy a hacer esto a escondidas, porque sabes que todos tus sentidos, todo tu ser está invadido por la presencia de Dios. Amén. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo, no señales sino la verdadera llenura es eso, saber que estás inundado, rodeado de la presencia de Dios. Y eso es algo que te hace verte completamente conocido, saber, como dicen, que verdaderamente el Espíritu Santo y la palabra son esa espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura de nosotros. O sea, todo, cada partícula, célula de tu ser, Él la conoce, su presencia está en ella. Entonces, eso es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Si uno se permite abrir sus ojos y sus sentidos, vas a ver la presencia de Dios. Solamente así. Sí, porque entonces le digo, es cuando ya empiezas tú a ya no ignorar ni a hacer a un lado la palabra, sino saber que esa es la verdad que debes vivir. Cuando tú haces a un lado es como pensar que aquí donde yo estoy no me va a decir nada y allá está Él. Pero no, cuando tú sabes que está dentro de ti, sabes que realmente, como Él decía, contra ti solo he pecado. ¿Por qué? Porque había comprometido su cuerpo, su espíritu, había comprometido todo su ser al dejarse llevar por todas esas cosas que hizo, ¿no? Entonces, cuando Él te confronta, le digo, es necesario. Y Él sabe que es necesario. Entonces, ahora nosotros debemos también creer que es necesaria la confrontación. Sí. Y ahora es necesario hacer los cambios para no permanecer en esa condición. Porque el propósito de confrontar es ese, que las cosas ya no sigan igual. Sí, darnos cuenta, dar vuelta atrás y realmente corregir ahora sí el camino, ¿verdad? Ya no estar cayendo en lo mismo, no estar pecando de esa manera. Sí, y la disposición, como David lo decía, como creo que fue la parte que leyó, ¿no? Uh-huh. Que decía que él era el que tenía que transformar su corazón. O sea, Él es el que va a hacer esa transformación al enseñarnos, al mostrarnos la condición. Saber que Él es el que va a convertir esos pecados o esas debilidades en algo para gloria de Él. Amén, sí. Sí, porque si no, pues siempre le digo, vamos a vivir para nosotros mismos. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Como dijeron, nunca vamos a cambiar nuestra mentalidad porque no estamos permitiendo que esos pensamientos sean filtrados o sean confrontados por el Espíritu. Sí, vamos a escuchar sin fin de predicaciones, nos vamos a seguir congregándonos en la iglesia y vamos a escuchar esas historias que les comentaba hace un ratito, pero como que me entra por un oído, me sale por el otro, o igual no hacemos caso. Es para el otro hermano, sí, pero nunca para exactamente, nosotros. Sí, no les ha pasado que no, ahí te hablan, sobres, digamos, y escucha, pero siempre repartimos, pero nunca, yo lo digo por mí, nunca tomamos exactamente. Sí, ¿no? Y pues la verdad que es un super cambio cuando realmente lo dejas hacer. Yo hace poco que mi mamá daba testimonio, no, sí, mi hija era bien así, no, porque no me hacía caso, me hacía sus caras, me hacía esto, me hacía lo otro. Pero pues ahora ya ella ya es parte del testimonio, decir, no, pues mi hija ya le bajó esas 2, 3 rayitas, ya no me contesta feo, ya ahora vamos ahí. Habla de una hermana Alba diferente, de una hija diferente. Sí, porque ella es como que ella dice, yo me sentí... Me impactaba mi corazón. Sí, dice que ella se entristecía por mi comportamiento. Ella se sentía afligida por ver que yo anduviera enojada o que anduviera haciendo pues esos malos gestos o andar de malas, pues simplemente. Que dice, no, yo no le quería ni hablar porque siempre andaba con ese gesto enojado y era como, le digo, mírame, no me toques y que siempre andaba así. Y era cualquier cosa que me causaba ese tipo de reacciones, ¿no? A que me incomodara estar escuchando música que no me gusta, que alguien hablara mal, que alguien me quisiera mandar, que alguien me quisiera corregir. O sea, era totalmente una intolerancia. Claro. Entonces, por eso sé que era mi postura de orgullo, de egoísmo la que me mantenía en ese momento así.
Pero ahora que empecé, le digo, ya a escuchar al Espíritu Santo, pues ya me doy cuenta que no nada más importo yo. Que sí, a Dios yo le importo, pero Él quiere que yo sea esa bendición y esa edificación para mi casa, para mi familia, para mis hijos, para mi iglesia, para el lugar donde yo esté, tengo que ser de bendición. Y le digo, siempre va a haber más, ¿no? Siempre va a haber niveles en los que tenemos que seguir doblegando nuestro orgullo, nuestro ser para poder realmente ser ese reflejo de la gracia y del amor de Dios, ¿no? Sí, sin duda, es parte del aprendizaje, es algo que no sucede de la noche a la mañana. Dios puede hacerlo, pero sin duda nosotros debemos de trabajar de esa manera. A lo mejor estamos en vía, estamos en el camino de ese proceso y la gente, oye, pues no que eres cristiano, oye, no que... Pero es que lo que deben entender es que este es un proceso largo. Repito, Dios tiene el poder para transformarnos de una, pero lo que quiere el Señor es que nosotros vayamos soltando lo que no nos conviene. Es un trabajar a diario, porque a diario estamos expuestos a críticas o a situaciones negativas que realmente prueban nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y realmente hay unas pruebas que sí podemos decir que sí las pasamos satisfactoriamente, hay otras que a lo mejor ni de panzazo, ¿no? De plano, en otras sí estamos reprobados totalmente, Sí. porque pero esto es así, esto es un largo caminar, es un trabajar muy lento, y pues nada más confiando en que el Señor va a terminar esa obra. Sí, ¿no? Y aparte cuando va sucediendo ese cambio y tú te vas haciendo consciente del beneficio que hay, como dice, de ir soltando, de ir cambiando, es algo que realmente te va haciendo sentir más ligero, Sí. más sin todo ese peso, porque cuando yo comencé a darme cuenta de que ya no estaba enojada todo el tiempo, de que ya no estaba haciendo, fue algo que dije, o sea que no tenía que vivir enojada todo el tiempo, o sea que no tenía que estar reaccionando. Claro. O sea ya era como caer en la conciencia de que no era necesario vivir Sí. en esa condición. Entonces siempre era, pero ¿por qué siempre estoy enojada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento de malas? ¿Por qué me siento amargada? Era una cuestión ahí, pero ya que Dios empezó a hacer el cambio, fue algo de, no tenía que vivir así. Solo tenía que soltar eso. Solo tenía que perdonar. O sea, es un asombro de darte cuenta de la, podría decir, la tontería de querer permanecer así, pues. O sea, es como, pero, o sea, como caer en, qué cabezona yo, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué seguía yo haciendo esto? ¿Por qué yo seguía comportándome así? Y sí, ya luego cuando, ahora sí que la que más me daba era porque pues siempre convivo con mi mamá. Entonces ella era como de, no, pues mija, yo he visto tu cambio, yo he visto que pues estás más tranquila, o ya no te veo tan así, acelerada, agobiada, así. Y a veces ya al punto le digo que a veces hasta mi cuerpo de sentirme cansada, de desanimada, así como si estuviera cargando bultos encima, porque pues era un desgaste emocional y físico el estar en esa condición. Y ahorita, ¿no? Pues, o sea, ya todo tiene un propósito, ya todo tiene una causa de ser, y ya todo le veo lo de, por eso hago esto, por eso hago el otro. ¿Por qué? Porque ya todo cobra propósito, intención. Claro. Ya no nada más porque sí o porque quiero, porque se me da la gana, porque no me molestes. No, ahora ya todo tiene un sentido. Entonces también ha sido parte de la evidencia, para mí más fuerte ha sido eso, la relación con mi mamá, la relación con mi padre, la relación aún con mi esposo, porque al estar en esa condición también pues te pone reactivo, ¿no? Y siempre estás aumentando la dificultad de los problemas por estar reaccionando de esa manera, ¿no? Y ahora ya es diferente porque ya no lo vas desde arriba, desde el orgullo, sino ya de, a ver, vamos suavecita, a ver qué es lo que tenemos que hacer, ese es el problema, esta es la solución. Sí. O sea, ya la postura es diferente, ¿no? Ya no, tú tienes la culpa, no, que tiene la culpa, no, ahora ya es saber qué parte nos toca a cada quien. Yo soy responsable por esto, yo hice esto, ya no es tú hiciste, no, a ver, yo hice esto, a ver, perdóname, yo hice esto. Perdóname porque hablé así, o sea, es una conciencia ya personal, ya no de buscar culpables externos, sino hacerte cargo de tu parte. Claro. Y pues así también hasta a veces mi esposo me decía, porque a veces no sé si le pasa, ¿no? Que uno manda mensajes y pues como van escritos y como ya tú interactuaste con la persona, ya tú te imaginas el tono en que la persona te va a decir las cosas, ¿no?
Entonces yo comenzaba a veces a tener conversaciones con mi esposo, así, y a veces pues pasaba en los primeros años de que pues sí era un poco más reactiva. Nunca de gritar ni nada, pero sí era así de pues enojarme o mantenerme en esa de yo tengo la razón, ¿no? Entonces después comenzamos así a veces conversaciones y Dios ya había ido bajando pues ese Moldeando volumen y todo, ajá, mi carácter. Y ya era a veces de que yo le decía a mi esposo, por ejemplo, voy a ir al mandado o así, porque a veces él tenía que traer el carro. Ay, pero pues es que no voy a poder llegar, o así. Y entonces yo le decía, ok, no te preocupes, ya veo yo cómo resuelvo, ¿no? Y ese, ahorita en mi cambio, ahora ese era mi tono. Ok, no te preocupes, ya veo cómo resuelvo. Pero en su mente de él, como yo actuaba antes, era, pues no te preocupes, a ver yo cómo yo resuelvo. A él se lo imaginaba así, ¿no? Entonces, y mi esposo ya mandaba una carita así como de, pero pues, o sea, como diciendo, pues, pero no, o sea, como no te enojes o así pensando. Digo, no, es que no estoy enojada, ¿no? Ya le mandaba ahí abajo. Pero él se imaginaba, no, pues no estoy enojada. ¿Por qué? Porque ya en su mente estaba el cómo habíamos interactuado físicamente y mi comportamiento anterior. Ya después yo tuve que empezar a decirle, no amor, le dije, ¿sabes qué? Es que ya no es la forma en que yo me voy a dirigir contigo. Es realmente lo que te voy a decir, es directo. Ya no estoy buscando, como decían, acostumbra una mujer a decir entre líneas. No, Dios me ayudó a ser directa ya más con él. ¿Por qué? Porque le digo, eso es un problema en un matrimonio, cuando como mujeres decimos las cosas entre líneas. Entonces el Espíritu Santo cuando me empezó a llevar a cómo yo llevar la relación con mi esposo fue quitarme ese entre líneas. Fue decirme, sé directa, di lo que necesitas, di lo que sientes, di lo que piensas. Y cuando el Espíritu Santo comenzó a verme fue también por eso, porque empezó a hacerme ver cómo yo estaba manejando mis emociones con mi esposo. Entonces ya luego ya mi esposo así como que se sorprendía porque ya directamente, físicamente, era de que pasaba algo y yo muy tranquila o ya no decía yo las cosas, le digo en tonos de así sugerentes, sino ya directamente. Y para él como quisiera así como que, ¿estás bien? ¿Es segura que estás bien? ¿Por qué? Porque ya también él vio que las cosas fueron bajando, pues que ya no yo me dirigía con él con esos tonos o le digo, entre líneas ya no, sino ya directamente. Y para él fue más fácil el poder entenderme porque ya no le sugería ni le decía entre líneas, sino que ya le decía directamente lo que yo necesitaba o lo que estaba pasando. Entonces cuando le digo, si el Espíritu Santo me confrontaba de alguna situación con eso, yo tenía que ajustar y entonces veía yo cómo se sorprendían de que ya no contestaba yo así o que ya mi tono no era el mismo. Ya. Eso en verdad. Ajá, ¿estás bien? Sí. Yo bien, ajá. Pero fue algo que comencé a disfrutar porque ya ahora mi esposo ya no lo veía agobiado por esa situación de sentir que tenía que estar lidiando con mi emocionalidad, mi carácter, ¿no? Hay una parte que a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, a veces temas difíciles o fuertes, era a veces de que caíamos en que yo pues lloraba, ¿no? Yo lloraba y pero ¿por qué esto que no me tienes así? Y mi esposo pues de alguna forma evadía y era como de, ay, pero ¿por qué lloras? Pero así como que se desesperaba de verme llorar. Entonces yo le comencé a decir al Espíritu Santo, ¿no? Decirle, es que ¿por qué me pongo así? ¿Por qué llora esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces me decía al Espíritu Santo, ¿por qué lloras? Es que siento que a veces no puedo expresar, ¿no? O si lloro, siento que no puedo sacar lo que tengo que decir, porque mi parte emocional así es. Y ya luego le decía, pero ¿y es que por qué se porta él así? Y me decía el Espíritu Santo, pregúntale. O sea, hay cosas que el Espíritu Santo no te va a llevar por atajos. ¿Por qué? Porque es necesaria la conexión con la persona. Claro. Entonces, él no me va a decir, pues mira, haz esto, porque no. Ve con él porque es necesaria la conexión con él, que haya esa linealidad de mí con él. Entonces, habrá unas cosas que uno sí tiene que, verdad, saber oportunamente realizar y otras que, como dices tú, el Espíritu Santo va a poner. Pero va a ser de acuerdo a lo que tú tengas que hacer. Pero cuando se trata de algo que él tenga que hacer, tienes que preguntar para que suceda esa conexión. Entonces me decía, pregúntale, ¿por qué él reacciona así cuando tú lloras? Entonces yo un día ya estando hablando, le dije, amor, ¿qué sientes o qué pasa por tu cabeza cuando ves que yo lloro? Cuando estamos hablando de algo difícil y ves que yo lloro. Pues es que yo siento que no sé qué hacer cuando tú lloras porque no sé qué hacer cuando tú lloras. Sí. Entonces, cuando yo vi que él tenía una frustración de él porque sentía que no podía contenerme al llorar, entonces le dije, mira, entonces me dijo, ahora dile tú por qué lloras. Bueno, es que cuando yo lloro es porque hay veces que hay situaciones tan complicadas en mí que si no lloro siento que no las puedo decir.
es como ahora sí que para aflojar las palabras tengo que llorar y decírselo. Entonces yo le dije a él eso, dije, es que para yo poder decir temas que a mí me son complicados emocionalmente, yo tengo que llorar para decirlos. Aún con Dios, sabe que para yo decirle a veces cosas a Dios tengo que llorarle, para, ay padre, mira que no. Pero ya cuando son temas así, entonces cuando yo le comuniqué a mi esposo esta situación, entonces él se quedó así. Entonces no tengo que detener tu llanto, no, solo tienes que escuchar, Claro. dejarme que saque lo que tengo que sacar. No sientas que me tienes que calmar o que me tienes que callar, porque es una forma en la que yo te voy a poder decir lo que tengo que decir. Entonces, y digo, y yo tampoco me voy a molestar si tú sientes, simplemente tú no quieras contenerme, solo escúchame. Entonces, eso para él le quitó mucho peso de sentir que me tenía que calmar o me tenía que ver qué hacía conmigo, no, sino simplemente tenía que dejar suceder. Y entonces para mí ya ha sido así, ¿no? Por ejemplo, ha pasado de otros temas que tengamos que hablar y así, y yo pues se ve que se me escurren las lágrimas y él ya no se inquieta. Ya solo escucha. ¿Por qué? Porque sabe que no es algo que él tiene que mediar o contener. Entonces, para él le ha quitado mucho peso y me ha ayudado a poder yo también comentarle o hablar lo que tengamos que hablar. Ya después, mientras yo estoy hablando y hablando, ya se me va calmando la lágrima y ya sigo hablando más claro, más claro. Desahogando, sí. Ajá. Pero él también ya está como más atento, ya no se siente le digo, con esa ansiedad de sentir que, ¿por qué lloras? ¿Pero qué te va a hacer? Sino que ya él está tranquilo y solo está escuchando. Entonces, el poder permitir que el Espíritu Santo te confronte con la forma en la que tú estás o la forma que tú lidias, él te va a ayudar también a cómo tú puedas tratar con otra persona. Hay cosas que vas a tener que saber directamente, por ejemplo, digo, con tu esposo o tu esposa. Porque si no, pues siempre estamos queriendo que el otro te adivine el pensamiento, claro, o tú adivinar el pensamiento, o mediando todo como tú lo medías, y no es así. Tienes que dejar que Dios te ayude cómo realmente solucionar o mediar esas situaciones de pareja. Entonces, hay muchas cosas que Dios me ha ayudado a mediar en esa situación, más adelante lo veremos ya específicamente el matrimonio, pero esa ha sido una de las cosas en las que Dios me ha ayudado y me ha revelado de por qué yo acciono de esa manera, pero también hacerme consciente de por qué el otro reacciona de esa manera. claro. Entonces eso a los dos como pareja nos ha ayudado mucho. Ya ahorita digo, ya no es como algo que sale de control, sino al contrario, nos ha ayudado a poder comunicarnos. A lo mejor yo chillando y él escuchando, pero o sea, ya es algo que ha quitado mucho peso y que nos ha ayudado a mejorar la relación, ¿no? No siempre es de que lloro, pero cuando hay temas difíciles que a mí me conflictúan emocionalmente, sí tengo que llorar. Aunque no quiera, se me chorrea la lágrima y me empieza a quebrar la voz. Pero ya le digo, ya no es desde el que él lo entienda como a una situación grave o algo que tenga que mediar, ¿no? O algo que haya influido, ¿verdad? O que sea responsabilidad de él, pues, sino que ya puede pasar. Entonces, siempre que dejemos que el Espíritu Santo nos confronte con nuestra humanidad incluso, porque hay cosas que humanamente están ahí reaccionando, pero el hecho que nos confronte nos hace poder tomar dominio propio de ello. Por ejemplo, a lo mejor no voy a dejar de llorar, pero sí mediar la forma en que yo voy a comunicar, hablar, y aunque esté el lagrimero, pero yo voy a poder comunicar la idea que es, con sabiduría, con asertividad, para traer solución a los conflictos o a los problemas, ¿no? O al tema que se tiene que tratar. Claro. Entonces, siempre cuando sabemos que, le digo, la ecuación ya está totalmente invadida por el Espíritu Santo, va a tener un sentido mejor, va a tener un resultado mejor, pero el chiste es hacer caso, prestar oído y dejarnos confrontar, así sean, como le decía, en tercera persona, porque es más fácil. Porque es más fácil juzgar a otra persona. Pero ya cuando nos demos cuenta, y eras tú, pues entonces, bueno, pues hay que meterle ganitas para que ya cuando te veas otra vez en tercera persona ya no estés viendo a la misma persona egoísta, a la misma persona que lastima, a la misma persona que contesta mal, sino que ya ves a otra persona. Porque llega el momento en que el Espíritu Santo te lleva a verte en tercera persona y te ayuda a ver que ya no estás actuando como estabas actuando antes. Claro. Y es un alivio, como le decía. Y ahora decir, no tenía que vivir así, no tenía que estar tan cargada, no tenía que estar pensando todo el tiempo, ni peleándome con gente en mi cabeza. Entonces, es algo totalmente que te aligera tus días. Y ahora está tu mente más activa en disfrutar de la relación con Dios. Ya no pensando, como dicen, en la inmortalidad del cangrejo, sino realmente en algo con propósito, ¿no? Que es Dios en nosotros.
Sí, Amén. definitivamente es algo maravilloso el entender lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque como lo dices, eso me gustó, que cuando uno entiende eso, híjole, tantas veces que Dios me ha estado hablando en mi vida, tanto tiempo que he perdido batallando o sintiéndome así, cuando sabemos que Cristo es la solución, entonces, pues sí, nos sentimos liberados, nos sentimos hasta gusto, contentos y felices, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pues eso es, creo que es todo lo que tenía que contar hoy. Aleluya, gloria a Dios, te felicito. La verdad, muy bonito tema y sabemos que es inspiración de parte del Espíritu Santo. Deseamos de todo corazón que esto les sirva a muchos que nos están escuchando y que realmente demos ese paso, ¿no? De dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de tener esa convicción de saber que Padre Santo, me equivoqué, perdóname, aquí estoy. Repito, yo soy el barro, tú eres el alfarero y aquí estoy. Así Tú es. tienes el control. Así de que, la verdad, yo me gocé, espero que te vi que tú también disfrutaste el tema, fluiste bastante bien, nuestra hermanita también se gozó, así de que pues te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche. Ya son las 8, son las 8, las 9 ya. Gloria a Dios, se fue rapidísimo la hora. Así que, amado hermano, pues, algo que quieras comentar además. Es todo, solo saludo a los que nos ven en Facebook, a los que nos escuchan en Radio Vida Nueva. Y pues aquí seguimos adelante, nos vemos el próximo lunes. Primeramente, Dios les bendiga a nuestros amigos del Facebook, también los saludamos, nos escuchamos bajito, pero también los saludamos, Dios los bendiga, buenas noches, amados hermanos que nos escucharon aquí en Radio Vida Nueva, estamos contentos, una victoria más, porque hemos cumplido con este bonito programa que se llama Intensamente. Aleluya, Dios les bendiga, regresamos a programación normal, Dios les bendiga, nos vemos.